ellos, no sabiendo de que Jesús sabía lo que ellos venían y los confronta con esto, le dicen, pues eso es de César. Y Jesús, tranquilo, les dice, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí se acabó el conflicto. Ellos no supieron qué más contestarle y se fueron. Pero miren esta frase, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí se lo dijo todo. No tuvo que entrar en mucha palabrería. Él ahí fue bien asertivo. Les voy a hacer un poco de historia. Miren, en aquel momento el que gobernaba en Roma era César Augusto, que era sobrino de Julio César. Era el que reinaba cuando Jesús nació. Augusto, ¿quién le siguió? Le siguió Tiberio. Entonces Tiberio era el que estaba cuando crucificaron a Jesús. César era el título que se le daba a los emperadores romanos. Por ejemplo, Julio César. Pues aquel era Tiberio César. O sea, era como el apellido, vamos a decir. Y eso lo acompañaba su nombre. O sea que el que estaba en ese momento, cuando Jesús estaba en su ministerio, era Tiberio. Y regresando a la cita otra vez que les acabo de leer, podemos ver cómo en otras citas ocurría lo mismo. Pasaban situaciones que venían los fariseos, confrontaban a Jesús y Jesús les decía las palabras exactas que le tenía que decir. ¿Ustedes saben por qué ocurría eso? Porque Jesús estaba en todo el tiempo en sintonía con esa presencia divina, siempre, y lo reconocía y sabía que estaba en él y que el que contestaba a esa presencia divina no era él. En Jesús fluyen esas contestaciones perfectas. Estas que le leí es un ejemplo de eso. En el libro Tu Esperanza de Gloria, Elizabeth Santerner dice, las palabras de Jesús son una guía para el perfecto balance que una persona debe alcanzar ante las cosas mundanas y los asuntos espirituales. Siendo hoy el día que estamos celebrando, vamos a aplicar nuestra relación con nuestras madres con la frase que les acabé de leer de César lo que es de César. Yo voy a mencionarle algunos eventos similares, fíjense la similitud que nosotros tenemos de nuestra relación con Dios y con nuestra madre. Y les digo la primera, miren, nosotros le ponemos presión a nuestras madres, tal vez no en este momento, tal vez cuando éramos adolescentes, cuando no éramos niños, y muchas veces cuando somos adultos, los que la tenemos, le ponemos presión para conseguir algo. ¿Y qué hacemos cuando queremos cosas de Dios? ¿Verdad? Que le ponemos presión orando y no nos cansamos de orar y mencionando la situación, no dejándola ir, sino presionando, yo quiero esto, yo quiero este trabajo. Y dándole órdenes a Dios, como lo hacemos con nuestra madre muchas veces. Cuando nos enojamos con nuestra madre, ¿qué hacemos? Cuando no conseguimos lo que queremos. Que pasa lo mismo con Dios, no existen, ¿verdad? Como que nos enojamos y no vamos a visitarlo, llamarla porque tenemos coraje porque no nos dio lo que queríamos. ¿Y qué ocurre cuando se obtiene lo que se quiere con nuestras madres? Pues muchas veces nos olvidamos, porque ya conseguí lo que quería. Ninguno de nosotros hacemos eso, pero muchas personas lo hacen, ¿verdad? O lo hicieron, o lo hicimos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues mira, ya me diste eso y ya conseguí y ya me olvidé de ti. ¿Y qué ocurre con Dios? Le pedimos las cosas, las tenemos y nos olvidamos de Él. Como dicen por ahí, nos acomodamos de Él como Santa Bárbara cuando truena. Pues ocurre muchas veces con nuestras madres o ocurrió en algún momento. Y en ocasiones se nos olvida dar las gracias por lo dado o no dado. Y lo mismo ocurre con Dios. Se nos olvida dar gracias todo el tiempo. Esto es todo el tiempo, no únicamente cuando se consigue lo que quiere, es todo el tiempo, por lo mínimo de gracias a Dios. Y tenemos unas características en común que viene siendo el perdón. Sabemos que Dios no tiene que perdonar porque sabemos que Él nos ama incondicionalmente.
Miren, y ocurre lo mismo con nuestras madres. Ellas nos perdonan. Lo que hagamos, ellas nos perdonan y ya ocurrió, cuenta nueva. Y otra cosa importante, para nuestra madre nosotros somos únicos. Somos los más bellos del planeta, aunque seamos como seamos. Y para Dios es igual. Él nos ama, seamos como seamos, hayamos cometido el error que hayamos cometido. Miren la similitud. Y con el tema más importante, el amor. Nuestras madres nos aman incondicionalmente, hagamos lo que hagamos. Y Dios es igual. Bueno, nosotros somos el amor mismo. Y como Dios habita en nosotros, Dios es en nosotros, porque Dios es amor. Dios es el amor mismo. Es la expresión del amor mismo. Y lo mismo ocurre con nuestras madres. Incondicionalmente, ellas nos aman. De verdad que sí. Se pueden enojar con nosotros, pero eso no quita el amor que tengamos, que tiene hacia nosotros. La relación con nuestra madre, esto es importante, es diferente, totalmente, con la relación que tenemos con Dios. Porque, ¿qué ocurre? No podemos confundir esas relaciones. El rol de nuestra madre es aquí en la tierra y el de Dios es eterno. Es eterno, está en nosotros, vive en nosotros. Y nuestra madre, pues ya sabemos que en su momento dado da el cambio. Es normal, es ley de vida. Pero Dios está ahí eternamente, Dios es espíritu y el espíritu no muere. El espíritu no desaparece. Está ahí, es eterno, eterno. Quiere decir que ese amor de Dios es uno eterno. Muy diferente al de nuestra madre, porque acuérdense que nuestra madre es esa guía terrenal. Dios es nuestra guía espiritual, que está donde quiera, donde quiera. O sea que tenemos que tener en mente esas diferencias. Recuerden que nada se compara con esa presencia divina. Esa presencia divina, energía, es omnipotencia, omnisciente, omnipresente. Nada ni nadie lo iguala. Recuerden eso. Les voy a decir una frase que tal vez nosotros hemos escuchado mucho. Con Dios todo y sin Dios nada. Esa frase la hemos escuchado y la decimos nosotros muchas veces, pero esa frase la decimos con la profundidad que tiene. Esa profundidad de que Dios es todo. Y Dios, sin Él, la nada. Sin Él la nada, pero con Él todo, todo. Piensen, por ejemplo, una decisión que ustedes hayan tenido que tomar en un momento dado. Vamos a hacer este ejercicio. Y ustedes se han abierto a esa presencia divina. Y ustedes han visto cómo ha fluido lo que ustedes en su mente han tenido, ha fluido. Y se ha dado. Miren, cuando las cosas se dan así es porque es la voluntad de Dios, que muchas veces nos olvidamos de esa voluntad, que es lo que tenemos que decir cuando tenemos alguna decisión o algún problema que resolver. Tenemos que decir, se haga tu voluntad y no la mía. Se haga tu voluntad y no la mía. Y la voluntad que sea hasta la que usted no quería, pero fue la que se dio, porque esa es la que tiene que ser. Porque muchas veces nos empeñamos en una decisión específica, pero no, tenemos que entregar nuestras cosas a la voluntad de Dios y decir esa frase siempre que tengamos algo que resolver: se haga tu voluntad y no la mía, porque lo que se va a hacer es el bien y se va a manifestar el bien. Elizabeth Santel menciona que ambas áreas, tanto la espiritual como la física, miren, le debemos de dar su justa atención. Ambas son importantes, esas áreas, tanto la espiritual como la física, ambas. Piensen cuando nosotros respetamos las leyes, estas leyes externas que hay, que las tenemos que respetar, estamos ¿qué? Poniendo en práctica nuestra fidelidad a las enseñanzas de la verdad. Y van a ver por qué. Yo les digo esto. Miren, yo le pregunto, ¿para qué son las leyes de la tierra? ¿Para qué? Vamos a ver. Miren, para mantener un orden
y nuestra convivencia, que sea una sana convivencia aquí en la tierra, que son necesarias. Cuando nosotros somos estudiantes de la verdad, como nosotros todos lo somos, todos, sabemos que serle fiel a Dios, ¿qué hace? Nos lleva a respetar esas leyes físicas. Si nosotros amamos a Dios y estamos practicando la verdad, nosotros estamos, además de respetando las leyes espirituales, estamos respetando las leyes físicas. Las estamos respetando. Nosotros sabemos que en este momento, en el mundo, en muchos países, aquí, hay leyes que protegen, miren, protegen a los niños, a las mujeres, protegen a los animales, a la naturaleza, a todos, a todos. Quiere decir que si tú eres fiel a la verdad, tú vas a proyectar respetando todas esas leyes, las leyes que están a las mujeres, las leyes que están a los niños, las leyes que están a los animales, que le están dando mucho esas leyes, que si por ahí se ve algún animal que se está maltratando, inmediatamente la gente está llamando, porque es una ley, que usted no puede hacer eso. Y está ocurriendo, la gente la está aplicando, porque es parte de la creación divina. Y esto nos da a recordar el último principio de Unity, que dice que si nosotros sabemos la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Practicarla, porque si no, no vale de nada. ¿Qué vale que yo me sepa los 5 principios de Unity y cuando salgo por esa puerta no lo hago, no amo a mi prójimo, no lo considero? Pues miren, no estoy aplicando la verdad que sé. Y les voy a dar un ejemplo de esta dualidad en nosotros, porque recuerden que nosotros somos seres espirituales, pero ¿qué estamos haciendo? Teniendo una experiencia terrenal. Somos seres espirituales, pero viviendo una experiencia terrenal. Vamos a ver lo que yo quiero decir con eso. Miren, ¿qué ocurre cuando nosotros en la noche nos levantamos y de casualidad tropezamos y nos llevamos algún dedo del pie? ¿Qué hacemos? Gritamos y no sé, hacemos muchas cosas. Perdemos un familiar, sufrimos, experimentamos dolor emocional, y si nosotros tenemos una gran necesidad, ¿qué hacemos? La anhelamos mucho, ay, lo quiero tener, lo anhelamos. Y entonces podríamos preguntarnos, bueno, si yo oro tanto, ¿por qué es que me pasan esas cosas? Que me tropiezo y me doy un golpe, me enfermo. ¿Por qué es que eso ocurre? Si yo soy espiritual, ¿por qué? Miren, aquí en Unity nosotros decimos que nosotros estamos compuestos de mente, cuerpo y espíritu. Mente, cuerpo y espíritu. Quiere decir que nuestro verdadero ser trasciende esto físico, lo trasciende. Pero nosotros, por la falta de disciplina que tenemos de estudiar la verdad, de mostrarla, pues miren, nos pasan esas cosas. A Jesús no le pasaba nada de eso, porque él era disciplinado y estaba en sintonía todo el tiempo. Pero como nosotros estamos en esta puerta giratoria, que entra y sale, pues estas cosas nos pasan. No dejamos de ser espiritual, seguimos siendo los seres espirituales que somos. Pero esa parte terrenal es la que está teniendo esas experiencias, que nosotros nos preguntamos por qué, que tienen una razón de ser. ¿Qué ocurre? Miren, lo que nosotros aquí en Unity, nosotros decimos eso de seres espirituales, pero nosotros tenemos que esa espiritualidad trabajarla. Salud, Vivian. Esta parte espiritual la tenemos que practicar, la tenemos que, vamos a decir, vivirla, que eso se desarrolle como la parte más importante de nuestra vida. Porque, ¿qué va a ocurrir? Afuera en el mundo, eso se va a reflejar. Esa parte se va a reflejar. Cuando Jesús le mostraron la moneda donde estaba la cara del César, y él contesta, dar al César lo que es del César. Vamos a ver, él dijo, si nosotros lo fuéramos a interpretar como Unity,
tan simple como lo material y lo espiritual tienen que ir en balance, ¿verdad que sí? Le tenemos que dar la atención tanto porque Jesús sabía que tenía que respetar al César, pero él lo tenía bien dividido en términos de la parte espiritual, porque esa parte espiritual le permitía que él respetara al César, porque esas eran leyes, las leyes que estaban allí, pero él sabía que no tenían que ver nada con esa parte espiritual que él tanto desarrollaba y fortalecía orando, con sus conductas, porque no es simplemente orar, es llevar la oración a, ¿verdad?, la vida, al trato con los demás. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos en los estudios de la verdad? Nosotros tenemos que dejar una serie de cosas. Miren, que no se pueden mezclar con estos estudios espirituales. Y si fuéramos a hacer este ejercicio, que usted piense en esas cosas o esas conductas que usted tiene que dejar, porque no se pueden mezclar con estos estudios que usted está haciendo. No se puede mezclar. Así que piensen, ¿verdad? Si no lo hacen ahora, háganlo en su hogar. ¿Qué cosas yo tengo que dejar porque no las puedo mezclar con mi parte espiritual? Y hagan ese ejercicio y sean sinceros con usted mismo, porque ese ejercicio es para usted, no es para más nadie. ¿Qué tengo que dejar ir? ¿Qué tengo que trabajar y desaparecer de mi entorno? Vamos a hablar de qué cosas pueden ser esas. Miren, la primera puede ser el área de la palabra hablada, de lo que hablamos. Nosotros sabemos que en Unity decimos que la palabra tiene poder y lo decimos automáticamente, pero tenemos que pensar que esa palabra que tiene poder es la que yo digo con fuerza. No es la que yo digo así a vuelo de pájaro, no es la que yo digo con certeza, la digo con fuerza. Esa es la palabra que yo tengo que evitar y que tiene fuerza. La comunicación, ¿qué hace? Miren, la comunicación nos permite escoger. Yo puedo escoger si mi comunicación es una de paz, de la pacificadora que soy, o de guerra. O estoy hablando de cosas que realmente lo que hace es desestabilizar la paz en el mundo, porque nosotros tenemos una responsabilidad con el mundo. La paz que nosotros damos es vital para el mundo. No nos olvidemos de eso. Así que nosotros tenemos que escoger con nuestro hablar qué palabras yo voy a usar. Si van a ser palabras pacificadoras que lo que traen es la paz, o palabras que lo que traen es la guerra. Como le dicen por ahí, ¿verdad? Metiendo la cizaña. O sea, tenemos que siempre estar pendientes a que nuestro hablar sea pacificador. Preguntarme, bueno, lo que yo voy a hablar, ¿construye o destruye eso que yo hablo? Y lo hablo en términos externos, pero también en términos internos. ¿Eso que yo estoy hablando me destruye a mí o construye en mi vida cosas positivas? ¿Qué estoy haciendo? El tercer principio de Unity, que es bien importante, dice que nosotros somos co-creadores con Dios. Quiere decir que yo hablo lo que yo hago, yo estoy construyendo en mi vida, yo estoy siendo el arquitecto de mi vida. Si todo eso yo lo estoy haciendo negativamente, pues eso es lo que yo voy a recibir. Y después no puedo preguntar por qué a mí. Porque yo he ido construyendo eso. Y tal vez no hoy, pero ayer o pasado o el año pasado, yo dije algo que me está rebotando ahora. Y no me acuerdo de eso. Por eso es importante velar la palabra que hablo. El otro área que debemos analizar son las acciones. Las acciones que yo tengo que dejar ir. Ustedes pueden hacer ese ejercicio también, pensar qué acciones yo tengo que dejar ir. Porque esas acciones que tengo que dejar ir van en contra de lo que yo he aprendido. De que lo que yo he aprendido en los mensajes, en las clases, cuando leo la palabra diaria. Eso, que va en contra de todo eso, pues lo tengo que dejar. Miren, y puede ser la crítica, puede ser el juicio, puede ser el discrimen,
puede ser la falta de humildad que yo descubro en mí, puede ser la impulsividad, porque la impulsividad me hace hacer cosas o decir equivocadas, o el materialismo. Estoy inclinándome hacia lo material y dejando lo espiritual afuera. Me analizo y sé. Ok. El otro área es el de las acciones. Recuerden que si nosotros vamos a ver el pensar, el hablar, ahí es que se va a proyectar en nuestras acciones. Porque, miren, al fin y al cabo, si yo estoy pensando algo que yo no quiero hacer, pero lo estoy pensando y una otra vez, termino haciéndolo. Como decía la Chilindrina, se me chispotea. Lo voy a decir. Y recuerdo una anécdota que yo creo que a mí se las había hecho, que ella estaba bien enojada con mi abuela y de noche siempre ellos se decían buenas noches, y se escuchaban. Y mami había estado pensando, ay, esta mami parece mi madrastra en vez de mi mamá. Era pequeña. ¿Y qué ocurre? Cuando se están despidiendo, buenas noches, ella le dice, buenas noches, madrastra. Mi abuela le dijo, no te apures que mañana te cojo. Porque se chispotea. Si estamos teniendo algo en la mente y lo estamos diciendo, miren, lo vamos de alguna manera a hablarlo. Y después nos vamos a arrepentir. Así que ni lo pensemos. Cuando llegue a nuestra mente, vamos a sacarlo rápidamente. Rápidamente cambiarlo por uno positivo. Rápidamente. Porque ese va a ser nuestro hablar. Así que eso lo tenemos que cuidar, recuerden. Otra cosa, esta cita también la podemos aplicar a nuestra relación con los demás. Les voy a decir cómo. Miren, lo primero es, no esperemos poder controlar a los demás. Si se quiere dominar a los demás, tú estarías dándote atributos que no te corresponden, porque eso le corresponde a esa persona. Entonces, ahí podemos decir a Dios lo que es Dios y a César lo que es del César. ¿Por qué? Porque lo que es de esa persona es de esa persona. Esa persona tiene que trabajarlo y buscar cómo resolverlo. Ese no es su problema. Además, puede ser que si la persona le pide el consejo, se lo pregunta, pues fantástico, usted se lo da. Pero mire, si a usted no le preguntan, usted quédese calladito. Porque muchas veces nos metemos en lo que no nos importa. Y entonces tenemos que recordar esto, a César lo que es del César. Tenemos que recordarlo. Otra cosa es que no partamos de nuestro marco de referencia. Nosotros pensamos que los demás tienen que hacer lo mismo que uno hace. Y si no lo hace así, pues está mal. Porque como yo lo hago es lo correcto. Cada persona tiene sus hábitos, cada persona hace las cosas a su manera. Y no podemos obligar al otro que lo haga como nosotros. Que muchas veces ocurre a las madres con los hijos adultos. Pues mira, usted lo hizo de esa manera, fantástico, pero deje que su hijo se lastime para que aprenda. De verdad que lo llegamos a hablar en un momento de un servicio. ¿Cómo usted aprendió? Porque estoy segura que su mamá y su papá le dejó que usted se diera contra el suelo. Y usted aprendió. Y usted es la persona que es ahora. Y esto en general, porque puede ser la madre con el hijo, pero puede ser nosotros con los amigos, con la pareja, que queremos que hagan las cosas como nosotros queremos. Si yo acomodo los platos de esta manera en el lavamanos en el fregadero, pues miren, puede ocurrir una situación difícil porque la pareja quería que fuera de esta manera y ocurren con tonterías. Si yo, por ejemplo, la pasta de dientes la pongo de esta manera y su pareja la pone de esta y cuando usted no la pone de esta, pues se enojaron y tuvieron una pelea por eso, porque es que queremos que el otro vea el mundo desde nuestro marco de referencia. Y recuerden, a César lo que es del César. Otra cosa, las expectativas que tú tengas en la vida.
tienen que ir a toro como yo quiero. Como yo quiero. ¿Y qué ocurre? Nosotros nos vamos mucho a la oración y nosotros pues, hablamos esa parte, esa oración que hacemos, hablamos con Dios y le pedimos cosas y queremos esto, aquello, pero lo estamos haciendo desde nuestra voluntad. No dejamos que sea Dios el que actúe, porque la forma correcta es decir, Padre, yo sé que todo está bien y esta situación, yo sé que se va a hacer tu voluntad, pero no le estoy diciendo, yo quiero este trabajo, que esté en tal sitio, lo quiero con aire, quiero ser el jefe. Nosotros no podemos estar dando detalles así, porque nosotros nos entregamos a la voluntad de Dios, que es el bien. Y tal vez se va a hacer diferente, no como usted había planificado en su mente. Y después con el tiempo usted se da cuenta que esa era la parte perfecta de hacerse. Con el tiempo uno dice, caramba, qué bueno. Les doy un ejemplo. Usted puede haber estado enamorada de un muchacho toda su vida y no, ese era con el que yo me quiero casar, ese era. Pero por X o Y razón, se fue para Estados Unidos o se colgó y no estaba en su grado. Y después usted se casó con otro. Y cuando usted se encuentra con este muchacho, usted se encuentra que está mal, que no tiene trabajo, ni estudió. Y usted dice, qué bueno, ¿verdad? Que no me hizo caso, o que no sé, eso no se dio. Y así muchas cosas. Ocurre con los trabajos, ocurre con las personas, ocurre con muchas cosas que después con el tiempo nosotros nos estamos dando cuenta que qué bueno que eso ocurrió así. Pero al principio nos enojamos hasta con Dios, porque queremos las cosas así y las tenemos que soltar. Recuerden, a Dios lo que es de Dios. Recuerden eso. Y lo mismo ocurre con nosotros desear una vida tranquila y en paz. Preguntarnos, ¿y qué yo estoy haciendo para conseguir eso? Yo estoy peleando todo el día. Estoy peleando con el que se me atraviesa por la carretera. Estoy gritando en la casa para conseguir las cosas. Y vengo aquí y soy una persona llena de paz. No, la paz tiene que ser aquí, afuera. Miren, con su relación, hasta con sus mascotas. Con todo tenemos que demostrar la paz. Porque si queremos una vida en paz y tranquilidad, los primeros que la tenemos que demostrar es nosotros, no nadie más. Nosotros estamos en lo de fortalecer nuestra espiritualidad. Todos, estamos aquí, estamos trabajando con eso. Tenemos que tener bien claro que conocer la verdad, esto me gustó mucho, conocer la verdad no nos exime. Miren, no nos exime de la ley física. Porque como yo soy un ser espiritual y todo me sale bien, pues puedo ir por ahí a 80 y el policía no me va a detener. Porque yo pensé, no, el policía no me va a detener, pero voy en 80. Pues lo va a detener y usted no va a decir que Dios lo abandonó. O sea, que yo soy ser espiritual, pero eso no me exime de las leyes allá físicas afuera, las tengo que obedecer. Y les voy a dar un ejemplo. Miren, hay leyes, como les dije, lo de guiar, pero hay leyes también, por ejemplo, si yo estoy en un lugar y hay un estacionamiento que yo sé que está ocupado, o sea que, por ejemplo, de impedido, pues yo no voy a estacionar ahí, aunque yo sea lo más espiritual que soy, porque no estoy cumpliendo la ley. Fíjense cómo la ley divina y la ley física tienen que ir de la mano, porque yo estacionarme allí, ¿qué mensaje yo estoy enviando? Consideración, respeto al prójimo. Y ahí viene la ley espiritual. La ley física, no me puedo estacionar allí porque me dan una multa, pero la espiritual es esa consideración, ese amor hacia mi prójimo. Otro ejemplo que le doy es, miren, nosotros en ocasiones, las leyes, por ejemplo, pues tengo que llenar la planilla. Y ay, Dios mío, tengo que llenar la planilla.
ay, no lo voy a hacer, porque Dios está conmigo y no me van a coger. Y eso, yo sé que va a pasar algo que, miren, viene una llamada, una carta de que tiene que ir a la hacienda. Usted no está cumpliendo con la ley de que tiene que pagar impuestos, igual que en el tiempo de Jesús. Había que pagar unos impuestos. Esa es la ley física. Yo la tengo que cumplir, porque ¿para qué se supone que sean esos impuestos? Son para usted, para arreglar carretera, para hacer la infraestructura física. Se supone que sea para eso, y si usted no paga eso, no pelee porque hay hoyos en la carretera, porque se supone que el dinero que recogen es para nosotros mismos, Así que hay muchas leyes que no podría pensar que las tenemos que respetar, nos gusten o no nos gusten. Usted va por ahí, el semáforo cambió a rojo y usted tiene que detenerse. Usted no puede seguirlo y pensar que Dios está con usted y el policía no va a estar por eso, porque Dios está conmigo y me protege y el policía no va a estar por ahí. Y da la mala pata que el policía está detrás de usted y lo coge. O sea, recuerden, miren, lo espiritual no nos exime de la ley física, no nos exime, la tenemos que seguir. Y ahí entra a César lo que es del César, ¿verdad? En el libro La Búsqueda, el matrimonio Jafoya nos dice, es tentador para nosotros sentir que de algún modo estamos exentos de las leyes naturales físicas, del mundo físico, después de haber tenido un discernimiento espiritual. O sea, después que lloré, yo después salí de ahí pensando que tengo un manto que me va a proteger de yo violar la ley y no me va a pasar nada, ¿verdad? Eso es lo que ellos quieren decir. Sin embargo, continúan ellos, hasta que nuestra conciencia se desarrolle más allá de una seguridad en solo esas leyes, tendremos que prestarle atención. Bueno, porque nosotros estamos aquí viviendo una vida terrenal y muchas veces nos olvidamos de lo espiritual. Le damos atención nada más a lo externo, Y como ellos dicen, mientras estemos así, pues miren, las leyes van a estar ahí, los dolores van a estar ahí. Jesús nunca se enfermó. ¿Por qué? Porque Él estaba en sintonía con Dios todo el tiempo. Lo que nosotros estamos trabajando en poder conseguir, pero tenemos que ser disciplinados para llegar hasta esa meta. Quiero terminar con esta reflexión. Esto es como un resumen más o menos de lo que yo les he estado hablando. Vivamos nuestra vida dándole valor antes que nada a lo espiritual y luego a lo material. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Le tengo que dar valor más a lo espiritual que a lo material. Lo material, ok, es parte de nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Esa parte material tenemos que darle la importancia en términos de que esa parte material es la que nos permite expresar a Dios. Porque no quiere decir que lo físico sea malo, no. Lo físico es importante, porque lo físico es lo que nos permite ser un canal para que Dios se exprese aquí en la tierra. O sea, nosotros somos los embajadores de Dios en esta tierra. Somos los embajadores. Recuerden que nosotros somos mente, cuerpo y espíritu. Y lo más que yo quiero, de verdad, lo más que yo quiero, yo sé que siempre que se da aquí un mensaje, ustedes se van con eso en su mente, y aunque no se vayan con eso en su mente, inconscientemente eso le va trabajando, usted no se da cuenta. Por eso es tan importante, como Carlos y yo pensamos, que ponernos aquí es una responsabilidad bien grande, porque lo que digamos aquí usted se lo va a llevar. Y eso entra en su archivo personal. Esa inconsciencia es su archivo personal. Y eso está ahí todo el tiempo. Y puede salir en los sueños, puede salir en sus acciones, que usted no se entienda por qué actúe de esta manera. No me reconozco, porque actúo positivo, me refiero. Pues miren, así mismo es lo que hemos estado hablando, que esta cita que está aquí, que les he mencionado, queden ustedes, cada vez usted se ponga a hacer cosas
que va en contra de su espiritualidad y va enfocado en lo material, usted dígase esto: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios les bendice. Bueno, vamos a bendecir nuestra ofrenda.